Bueno, muy buenas a todos. En este seminario les vamos a hablar acerca del artículo Metabolitos secundarios en briófitos, los aspectos ecológicos, de los profesores Chun-Feng Xie y Hong-Xian Luo de la Escuela de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Shandong. Entonces, ya que los briófitos fueron las primeras plantas terrestres, ¿no? Sucediendo a las algas que fueron marinas, fueron las primeras, los briófitos fueron las primeras plantas que pues habitaron acá la Tierra. Estuvieron continuamente expuestos a condiciones climáticas adversas, como lo son los ataques patógenos, la depredación de insectos animales y los rayos ultravioleta. Entonces, todas estas adversidades, ¿no?, del ambiente hicieron que los briófitos tuvieran que desarrollar mecanismos de defensa, ¿m? Mecanismos bioquímicos de defensa, ya que como ellos no son plantas vasculares, no pueden desarrollar mecanismos físicos de defensa como tal. Entonces tienen un montón de moléculas que los ayudan a protegerse del estrés. A manera de introducción, por ejemplo, sabemos que los briófitos pueden producir terpenoides, compuestos aromáticos y ácidos grasos, ¿no? Acá tenemos de terpenoides ejemplos como el vitrenal. Los compuestos aromáticos pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser bencenoides, flavonoides, fenilpropanoides y derivados bencílicos, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la lunularina. Y también tenemos ácidos grasos, que aquí tenemos lo que es la dicrenona A, que es un buen agente antimicrobiano y antibiótico. Y ya como avances y perspectivas, pues en los últimos años la investigación de química de los briófitos pues ha presentado un incremento y es un área muy interesante para investigar, más es la área más investigada en general de los briófitos, más que la fisiología y demás. Y el principal objetivo de este seminario será entender cómo el briófito utiliza sus mecanismos bioquímicos para adaptarse a los diferentes tipos de estrés. Como ya hemos mencionado, por ejemplo, el estrés de depredación, el estrés del ambiente, los rayos UV. Entonces, cómo utiliza las moléculas que previamente mencioné, pues otras no, para hacerle frente a este estrés. A continuación, vamos a ver la función que tienen de defensa los briófitos en contra del estrés abiótico. Comparados con las plantas altas, los briófitos frecuentemente poseen características estructurales menos protectoras contra la radiación ultravioleta, tales como capas de lípidos muy finas y no poseen ceras en su superficie. Sin embargo, se ha observado que los briófitos exhiben una muy buena tolerancia a la radiación ultravioleta. Esto implica que los briófitos son capaces de biosintetizar compuestos que filtran radiación ultravioleta para su propia protección, como las moléculas 42 y 43. Estas se acumulan en las paredes de los briófitos y son compuestos fotoprotectores, ya que han sido reconocidos como sustancias que absorben la radiación ultravioleta o los rayos ultravioleta. Por otro lado, se sabe poco sobre los metabolitos secundarios con actividad tolerante a la sequía. Sin embargo, se han propuesto los compuestos 1 y el ácido ápsico, el compuesto 60, para esta función. El ácido ápsico ayuda a las plantas de lesión inducida por la sequía en lípidos y en metabolismo de lípidos. Los briófitos pueden sobrevivir y crecer a temperaturas también muy bajas. La función fisiológica de algunos ácidos grasicos poliinsaturados, como el ácido linolénico y el ácido eicosapentanoico, podrían estar involucrados en estos fenómenos tolerantes a la congelación. En conclusión, se puede deducir que gracias a estas moléculas se puede determinar una protección para estos tres factores. La hepática acuática John Germania excertifolia se ha descrito como tolerante a la radiación ultravioleta. Esto se asoció con la acumulación de tres ácidos, el ácido 57A y 57B, que corresponden a sus isómeros, es el mismo ácido pero con isómeros cis y trans,
y el ácido 58 y 59, aunque esto es una suposición de que los metabolismos absorbentes de ultravioleta son flavonoides. Se han relacionado los metabolitos secundarios que se hallan en las briófitas con actividades en contra del estrés biótico. Algunas de estas actividades son actividad fitotóxica, actividad antimicrobiana, actividad en contra de la depredación, actividad tolerante a la sequía y actividad tolerante a la congelación. En esta parte vamos a hablar de las siguientes actividades. Por un lado, la actividad fitotóxica se refiere a que cerca de las briófitas no crecen plantas superiores. En el artículo lo explican y dicen que esto ocurre porque las briófitas liberan compuestos tóxicos que impiden pues este crecimiento en conjunto con las plantas superiores, y además también está relacionado con la competencia que ocurre entre estas plantas. Por otro lado, la actividad antimicrobiana se refiere a que se han encontrado compuestos tanto antifúngicos como antibióticos en algunas briófitas. Esto, ¿cómo lo hicieron? Pues se preguntaron que porque a pesar de que las briófitas viven en ambientes muy húmedos, no se encuentran amenazadas por los microbios, y además hicieron un experimento y encontraron que en el género Riccardia, en la especie Riccardia marginata, hay compuestos que funcionan en contra de Bacillus subtilis y en contra de otro microbio. Por otro lado, también mencionaban que la ruta de biosíntesis del ácido linolárico se inicia cuando las briófitas se encuentran amenazadas por algún factor ambiental. Y por otro lado, se encontró actividad de estos metabolitos secundarios contra la depredación de insectos y de moluscos. Ahora vamos a hablar de las adaptaciones químicas que desarrollaron los briófitos contra la depredación. Muchas investigaciones han encontrado un conjunto de nuevos metabolitos que sirven como agentes de defensa contra diferentes clases de depredadores. Estos metabolitos son parte de la gran maquinaria molecular que han desarrollado las diferentes especies de briófitas con el fin de protegerse de cualquier organismo que pueda llegar a afectarlas. Estas sustancias pueden llegar inclusive a ser tóxicas para el organismo que pueda llegar a consumirlas. Un ejemplo de esto son los ácidos presentes en la diapositiva. A estos ácidos, que son producidos por algunas especies de hepáticas, se les ha comprobado que afectan la actividad alimentaria de algunas clases de babosas, inclusive llegando a afectar el ciclo de vida de las mismas. Otro ejemplo que tenemos de sustancias orgánicas que afectan la alimentación del depredador son los llamados esquiterpenos, que se les ha comprobado que pueden llegar a inhibir la alimentación de las larvas de la mosca, afectando directamente el ciclo de vida de las mismas. Partiendo de este ejemplo, también podemos encontrar en otras especies de briófitos un conjunto de sustancias que podrían llegar a tener actividad antiparasitaria y molusquicida. Molusquicida quiere decir que afecta a los moluscos. Las conclusiones del artículo son las siguientes. Los autores reportaron las funciones de varios metabolitos secundarios, pero aún pese a eso anuncian que la ecología química de los briófitos es poco conocida. Son pocas las especies en las cuales se han realizado investigaciones rigurosas en esta área del conocimiento, por lo cual ellos anuncian, los autores, que en este campo se deben hacer estudios mucho más detallados, ya que estos metabolitos tienen diversas utilidades, específicamente algunas especies de hepáticas. Con el avance científico de esta rama, cada investigación aportará a conocer más las funciones de estas moléculas, para así dilucidar un poco más el campo de los metabolitos secundarios en los briófitos. Muchas gracias.